Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuestro segundo video acerca del libro No tengo suficiente fe para ser un ateo. Hoy vamos a ver el primer capítulo y se llama ¿Podemos manejar la verdad? Este va a contar con los siguientes subtítulos: Introducción, ¿qué es la verdad? La táctica del correcaminos. Las religiones pueden ser verdaderas, la verdad contra la tolerancia y por último, un resumen acerca de todo este capítulo. Por lo tanto, empecemos. A ver, la introducción en este libro siempre va a empezar durante cada capítulo con una frase. En este caso, la frase es de Winston Churchill, quien fue un ex primer ministro en Reino Unido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué dice la frase? Dice de la siguiente forma: los hombres tropiezan con la verdad de vez en cuando, pero la mayoría se levanta y se da prisa, como si nada hubiera pasado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la mayoría de personas, cuando nos enfrentamos contra una realidad en la vida, pues muchas veces sencillamente nos paramos y hacemos de cuenta que nada pasó. Y esto se va a relacionar completamente con los siguientes puntos. Y es que nosotros exigimos la verdad en todo, menos en la moralidad y en la religión. La exigimos cuando se trata de dinero, de relaciones, de seguridad o de salud. Cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí exigimos verdad, que nos paguen nuestro dinero totalmente, que nos den el medicamento necesario para que estemos bien, que nos hagan la terapia adecuada. Y así sucesivamente podemos dar muchos ejemplos de cuando exigimos verdades, verdades que son necesarias integralmente en nuestra vida. Pero si hablamos de integralidad, entonces ¿por qué dejamos de lado la moral y la religión? Los autores nos van a decir que esto no se debe a razones intelectuales, que yo pienso y me doy cuenta que no, que es que la moralidad y la religión son totalmente una farsa por esto y esto y esto. No, sino que sencillamente no queremos que nos responsabilicen ante ninguna moral o doctrina religiosa. ¿Por qué? Porque sencillamente es más fácil hacer lo que yo quiero y es algo que ya veíamos en el video anterior. Entonces, nos van a proponer 4 preguntas para resolver nuestra esquizofrenia cultural. La primera es, ¿qué es la verdad? La segunda, ¿se puede conocer la verdad? La tercera, ¿se pueden conocer las verdades acerca de Dios? Y por último, ¿a quién le importa? Durante este capítulo vamos a ver las primeras dos, ¿qué es la verdad? Y ¿se puede conocer la verdad? Y las siguientes dos se ven en el capítulo siguiente. Entonces empecemos con la primera. ¿Qué es la verdad? La definición de la verdad es la siguiente: lo que corresponde a su objeto o lo que describe un estado real de cosas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir las cosas tal cual son. Cuando decimos que algo es como es, entonces estamos describiendo un estado real. Supongamos que no nos vamos a poner a dar el color exacto de este resaltador, pero uno a simple vista podría decir, este resaltador es color naranja y es una realidad, todos lo vemos naranja. Claro, los daltónicos dirán que no, pero suponiendo que todos tuviéramos la vista perfecta, vamos a decir, este color es naranja aquí y en la China. Y eso nos va a llevar a que los autores nos hablen acerca de las verdades sobre la verdad. ¿Y cuáles son esas verdades sobre las verdades? Las verdades sobre la verdad. La primera es que la verdad se descubre, no se inventa. ¿Eso qué quiere decir? Que una verdad es tal cual es a pesar de que nosotros nos demos cuenta después de ello. Ah, y existe independientemente del conocimiento. Por ejemplo, la ley de la gravedad existía antes de que Newton la descubriera, que se diera cuenta que existía, mas sin embargo ya estaba ahí.
Luego nos va a decir que la verdad es transcultural. No importa de qué cultura seamos, no importa el lugar en el que estemos, si es aquí en Colombia, si es en Estados Unidos, si es en Europa, si es en África, si es en la China, donde sea, la verdad es aquí y en todo lugar. Siempre 2 más 2 va a ser igual a 4. Ahora, eh, la verdad no cambia a pesar de nuestras creencias sobre la verdad. A pesar de que nuestras creencias sobre a pesar de que nuestras creencias sobre la verdad cambien, y me trabo. Y esto es muy sencillo. Supongamos o devolvámonos tiempo atrás cuando se creía que la Tierra era plana. No porque creyéramos que la Tierra era plana significa que fuera plana. Simplemente la Tierra seguía siendo redonda, siempre ha sido redonda y por lo tanto, a pesar de que nuestra creencia era una, pues el hecho era algo totalmente diferente. Luego está que las verdades no se afectan por la actitud de quien lo profesa. Uno puede estar frente a una persona arrogante, a una persona que sea muy egocéntrica, que hable de una o se exprese de una mala manera, pero sencillamente eso no va a cambiar de que una verdad sea una verdad. O por el contrario, de que sea una persona como muy incrédula, muy ingenua, como muy pasiva y de uno de los dos extremos, ellos van a decir, el resaltador es naranja y evidentemente el resaltador es naranja. Y por último, todas las verdades son absolutas, incluso las verdades que parecieran que fueran relativas. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy 23 de noviembre a las 4:33 de la tarde estoy sintiendo mucho frío. Puede que hubiera otra persona aquí que no esté sintiendo frío a mi lado, pero eso no quiere decir que no sea una verdad que yo en este momento estoy sintiendo frío. Ahora, todo eso nos lleva a lo siguiente, y es que las creencias contrarias son posibles, es decir, nosotros podemos encontrarnos con creencias que alguien podría decir, no, es que este resaltador es verde, ¿cierto? Es una creencia contraria a la creencia que yo tengo, pero eso no quiere decir que la verdad acerca del color de este resaltador pues sea verdad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a poder lidiar con la afirmación moderna de que no hay verdad? Y para eso vamos a utilizar algo muy importante y es lo siguiente, la táctica del correcaminos y el coyote. ¿Y por qué se llama la táctica del correcaminos? Básicamente porque cuando el coyote se está acercando mucho al correcaminos, este simplemente para y deja que el coyote caiga por su mismo peso. Y en eso se va a basar esta técnica, esta táctica, porque va a identificar y refutar las declaraciones que sean contraproducentes. Y con contraproducentes nos referimos a aquellas que no cumplen con su propio estándar. Ah, por ejemplo, la afirmación de la persona que llama no hay verdad dice ser verdadera y por lo tanto se derrota a sí misma. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no puedo decir que algo es, que algo, que no hay verdad porque eso sería una verdad y por lo tanto entraría en un ciclo de contradicción constante. Básicamente a eso se refiere. Entonces, suponiendo que evidentemente no hay verdad, entonces nosotros, ¿por qué trataríamos de aprender algo? ¿O por qué debería un alumno escuchar a un profesor si al fin y al cabo este no tiene, pues, la verdad acerca de las cosas? Entonces, ¿para qué? La respuesta va a ser la siguiente, y es que las ideas tienen consecuencias. Las ideas buenas tienen buenas consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Si, por ejemplo, yo decido en este momento a apagar el video y dar por hecho que ya terminó el capítulo, pues
Evidentemente, la consecuencia de esa idea, yo podría estar seguro que ya lo acabé, es que simplemente deje un espacio que no se abrió y eso puede afectar a la línea de coherencia y de lógica de toda la estructura del libro. ¿Por qué? Porque hay una parte que no se da y por lo tanto, pues va a afectar a a los que vean los videos y que se lleguen a interesar, o simplemente dentro de mi misma línea de pensamiento, pues yo deje un vacío el cual me va a afectar. Y eso nos lleva a que las ideas falsas sobre las verdades conducen a ideas falsas sobre la vida. Y eso es, ¡buah!, muy, muy brutal. Y es muy brutal porque yo, por ejemplo, podría pensar que, nada, voy en mi carro, manejando y pienso que el carro no necesita gasolina. Yo podría tener la creencia de que no, de que, es que mi carro funciona a gas y ¡pam!, le echo gas. Y porque es más barato, ¿no? Entonces, voy manejando y ¡pum!, deja de funcionar, como porque realmente no tengo todo el conocimiento, pero capaz de que estalla el motor. Ah, y el hecho de que, y así como en ese caso, pues yo tome una decisión en base a una creencia, puede ser buena o puede ser mala, pero al fin y al cabo eso tuvo unas consecuencias. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que escuchar a aquellos que saben y tenemos que aprender acerca de la vida. Ahora, la verdad existe. Esta no se puede negar. Si digo que la verdad no existe, entonces entro en una autocontradicción. Básicamente fue lo que les dije al inicio de esta diapositiva. Y es que si yo digo que no hay verdad, estoy diciendo una verdad y entraría en un ciclo de autocontradicción. Ah, y aquí, en medio de esto, entonces vamos a resolver a la pregunta, ¿se puede conocer la verdad? Si usted dice que no se puede saber nada con seguridad, entonces, ¿cómo sabe qué con seguridad? Y esto se refiere a cómo uno sabe que no puede saber nada con seguridad. Si no puedo saber nada con seguridad, entonces, ¿cómo sé que no puedo saber nada con seguridad? Es decir, entro en una contradicción y básicamente el identificar esa falla lógica y argumentativa, entonces es cuando estamos aplicando la táctica. Ah, y por lo tanto, si nosotros decimos que no se puede conocer la verdad, entonces estamos afirmando con una verdad que no se puede conocer la verdad y por lo tanto entramos en contradicción. Pero si decimos sí se puede conocer la verdad, es por unas razones. Ahora, eso sería otro tema, pero ahí no entraríamos en contradicción, básicamente porque estamos afirmando que hay verdades en base a una verdad. Ahora, hay que verificar esa verdad, ¿cierto? Evidentemente, pero digamos que ya sale del esquema de la táctica del correcaminos. Ahora, todas las religiones pueden ser verdaderas y nos van a decir que las religiones del mundo tienen más creencias contradictorias que complementarias. Por ejemplo, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el pecado, la salvación, el infierno, la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ejemplificar, nos van a decir los siguientes ejemplos. Judíos y cristianos y musulmanes creen en diferentes versiones de un Dios teísta, ¿cierto? Jehová, Alá y bueno, Jehová termina siendo el mismo para judíos y cristianos, pero bueno, es otro tema con respecto a Jesús. Y mientras que la mayoría de los hindúes y los de la nueva era creen que todo lo que existe es parte de una fuerza impersonal y panteísta a la que llaman Dios. Es decir, o Dios crea el universo o Dios es el universo, pero no puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Ahora, muchos hindúes creen que el mal es una completa ilusión, mientras que los cristianos, los musulmanes y los judíos creen que el mal es real. Es decir, no podemos decir el mal es real o no es real. Una de las dos tenemos que decantarnos, pero no pueden ser ambas al mismo tiempo. Luego los cristianos creen que las personas se salvan por gracia, mientras que todas las demás religiones sí creen en la salvación
enseñan algún tipo de salvación mediante buenas obras. Básicamente, hay unas que creen, o hay religiones que creen que se salvan o no se salvan, ¿cierto? Entonces ahí hay un primer conflicto, pero además dentro de las que creen que se salvan es el por qué se salvan o el qué es necesario para salvarse. La religión cristiana va a decir que se salva por gracia, mientras que otras religiones van a decir que uno se salva debido a sus buenas obras. Lo que nos lleva a la verdad contra la tolerancia. Como ya vimos, hay creencias religiosas que enseñan opuestos, que se contradicen las unas a las otras. Y eso quiere decir que una es verdad u otra es la verdad. Ahora, tolerancia en este momento significa que es aceptar toda creencia como verdadera. Y eso nos lleva a una serie de problemas con esa definición. En primer lugar, está el hecho de que no imponer es diferente de aceptar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, yo estoy feliz porque estoy en un estado laico, a mí no me imponen, a mí no me imponen ser cristiano, ser católico, ser musulmán, ser ateo, ser agnóstico, a mí no me dicen en qué yo debo creer, pero sí me dicen, es que usted tiene que aceptar lo demás como verdadero. Entonces ahí entramos en un problema muy, muy diferente. Y no estoy diciendo que específicamente el caso de Colombia sea este, debido a que, bueno, yo soy de Colombia y probablemente la mayoría de la gente que vea este video por el momento, en un corto plazo, también sea de Colombia. El segundo problema es que usted no debería cuestionar las creencias religiosas de alguien. Y básicamente eso es una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que uno no debería cuestionar las creencias religiosas de otro, estamos cuestionando una creencia religiosa. Ah, Estamos haciendo un cuestionamiento más bien. Entonces eso nos lleva a cuestionar, pero estamos diciendo que no debemos cuestionar. Entonces estamos contradiciéndonos entre lo que decimos y lo que hacemos. Básicamente es eso. El tercer problema es que la prohibición de cuestionar es una imposición, una posición moral absoluta. Una posición moral absoluta de los pluralistas, quienes dicen que, pues, que cuestionar está mal y que todo debe ser aceptado, y eso va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros, y eso nos lleva al cuarto problema, que si nosotros debemos aceptar todas las creencias religiosas, hay creencias religiosas como la cristiana que nos va a decir que uno sí debe criticar aquello que no va conforme a lo que se cree. Entonces, ya para eso uno tendrá que entrar a detalle en por qué criticar o no, o por qué decir que eso es verdadero o no es verdadero. Pero dentro de todas las religiones, pues no solamente la cristiana, van a haber otras que también digan exactamente lo mismo. Y por lo tanto, si aceptamos todas las religiones, estamos aceptando esa que critica las demás religiones. Entonces, o estamos de un lado o estamos del otro. Pero si estamos del lado de aceptar que no debemos criticar nada, pues evidentemente entramos en contradicción. Y el quinto punto es que es si los pluralistas estarían dispuestos a aceptar las creencias religiosas extremistas. Y nos van a decir, ah, por ejemplo, las creencias de los terroristas musulmanes, cuando, por ejemplo, esas creencias dicen que todos los no musulmanes, incluidos los pluralistas, deben ser asesinados. Entonces, ¿vamos a aceptar eso o vamos a aceptar como verdades las creencias religiosas de aquellos que creen en el sacrificio de niños u otros actos atroces? Pues uno esperaría que no fuera de esta manera, sino que por el contrario, hubiera un límite para todo. E independientemente de la creencia que nosotros tengamos, ya sea sean las creencias cristianas, las católicas, las evangélicas, bueno, en general las que sean, se llegan a esos extremos, pues realmente estaríamos dispuestos a aceptar ese tipo de tolerancia y aceptar eso, porque evidentemente si es por ejemplo como en lo de las cruzadas católicas, cuando
pues nada, cuando en nombre de Dios se decía que se iba a evangelizar y sí, algunos pueblos se habrán evangelizado, pero pues también sabemos que hubo muertes en nombre de Dios porque, pues simplemente porque el Papa lo decía. Entonces, vamos a creer aquello o vamos a aceptar eso como verdadero y por lo tanto como justo y que se tiene que respetar sin consecuencias y es que ahí está el punto en las consecuencias. Finalmente, llegamos al resumen. Y básicamente en el resumen es, a pesar del relativismo que emana de nuestra cultura, la verdad es absoluta, exclusiva y conocible. Negar la verdad absoluta y su conocimiento es contraproducente. Es decir, esa básicamente es el punto de este capítulo. Ahora, la táctica del correcaminos ayuda a exponer las declaraciones contraproducentes y por tanto las falsas. Básicamente que para evidenciar que hay verdad y que las verdades son absolutas, exclusivas y conocibles, entonces vamos a utilizar la táctica del correcaminos. Luego está, la verdad no depende de nuestros sentimientos o preferencias. Algo es verdad, nos guste o no nos guste, sencillamente. No importa si nos gusta el color naranja o no nos gusta, el resaltador es color naranja y punto. Ah, la cuarta es que las principales religiones no enseñan las mismas cosas. Y sí, habrán la mayor, pues las religiones teístas creerán en un Dios, las panteístas en que el mundo es Dios, el ateísmo, que es otra religión, pues simple, que en la que no hay Dios, pues simplemente eh, pues enseña otro tipo de cosas, entonces realmente no se enseña lo mismo, básicamente. Y por último, en que no podemos suscribirnos a la nueva definición de tolerancia que exige que aceptemos la idea de que todas las creencias religiosas son verdaderas. Sencillamente, lo que vimos en la última diapositiva. Eh, que evidentemente cuando aceptamos la idea de que todas las creencias religiosas son verdaderas, pues lo único que vamos a conseguir es consecuencias preferiblemente negativas y que por lo tanto, ah, como personas tenemos que tener la capacidad para desarrollar un pensamiento crítico, identificar cuáles creencias religiosas son verdaderas y cuáles no lo son. Además, en los siguientes capítulos, pues se va a justamente decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar esas creencias? Y justamente de eso va a tratar el, el, el capítulo 3. Sí, en el capítulo 13 se ve y en el segundo se va a tocar algo muy relacionado por eso. Por eso los invito a que, nada, que se suscriban, que le den un like al video y que se alisten para, pues nada, para los siguientes capítulos que van a estar muy buenos. El tercero a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y, y ya tengo muchas ganas de, de grabarme hablando, explicándolo y demás. Así que muchas gracias y hasta luego.